Buenas noches, mi nombre es Denis Armas y el cuento que les voy a narrar es de mi autoría y lo he titulado La Noche de las Fieras. En el parque del Kalahari, en África Meridional, vivía el doctor Tedman y su esposa Isabel. También tenían una perra, pastora alemana, llamada Nicola. Ellos vivían en una casa que estaba prácticamente en medio de la nada, pero estaba autoabastecida. Tenía 2 pisos. En el piso de abajo estaba el comedor, la cocina, la sala, y en el piso de arriba había 2 recámaras, una para los esposos y la otra para el niño que nunca pudieron tener. Cuando caía la tarde, Isabel salía al pórtico junto con su esposo y bebían café junto con su perra Nicola, viendo la puesta de sol. En el lado posterior de la casa había un generador eléctrico a gasolina que les proveía electricidad. También tenían un tanque de agua y un enorme tanque de propano que proveía gas a la casa. Alrededor de la casa había grandes pastizales que formaban como una muralla natural en torno a ella. Y frente a la casa había 2 grandes ventanales de vidrio laminado, desde donde se podía ver todo el exterior. La casa la había heredado el doctor Tedman de su padre y estaba feliz de vivir ahí. Como científico naturalista, era el mejor lugar para él. El doctor Tedman estaba particularmente interesado en una manada de leones. Él había apodado a esta manada la manada del Este. La manada del Este estaba conformada por 10 leonas con sus cachorros y 2 leones machos de melena rubia. Pero también había algo más. Había 2 enormes, gigantescos leones de melena oscura, a que el doctor Tedman había apodado los errantes. Los errantes siempre estaban tratando de tomar el poder de la manada del Este. Y hasta ahora, las leonas, junto con sus machos, habían podido mantener a estos 2 monstruos a raya, pero no por mucho tiempo. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, el doctor Tedman y su esposa se levantaron de la cama, se lavaron, tomaron desayuno, le dieron de comer a Nicola y se vistieron adecuadamente. El doctor Tedman se puso su ropa camuflada, Isabel también se puso una ropa camuflada. El doctor se enfundó su revólver Smith & Wesson 357. En su tobillo tenía una pistola Glock calibre 45 de 10 tiros y en su cinto izquierdo su infaltable cuchillo. El doctor iba armado porque iba a filmar a una manada de leones y además estaban estos 2 monstruos, los errantes.
Un león normalmente mide 1,5 metros de largo, del hocico a la punta de la cola, y pesa alrededor de 190 kilos. Pero los errantes no eran grandes, eran enormes. Medían unos asombrosos 3 metros de largo, pesando 250 kilos. Estos errantes lo tenían fascinado al doctor Tedman, y él sabía que tarde o temprano iba a pasar lo inevitable, la toma de poder de la manada. Salieron de su casa, abordaron su jeep, dejando a Nicole encerrada en la casa, y se adentraron parque adentro. Iban a unos 60 kilómetros por hora en su jeep. De repente se encontraron con un nativo. Ellos ya lo conocían. El nativo era de piel muy oscura, vestía una túnica roja y portaba una lanza de 2 metros con una punta intimidante. Iba descalzo. Tenía 28 años y su nombre era Omari. Ellos intercambiaron algunas palabras con Omari. Omari les advirtió que había 2 monstruosos leones rondando por esos lares, pero que no eran leones, sino eran espíritus diabólicos con forma de leones. Omari les dijo que las balas no detendrían a tales leones. Los esposos, obviamente, no tomaron en serio esta creencia, pero por respeto a Omari, le dijeron de que tendrían cuidado. Y siguieron su camino, dejando a Omari atrás. Pararon el jeep y empezaron a escuchar. A lo lejos se escucharon rugidos. Era la manada del este. Inmediatamente el doctor Tedman bajó de su jeep con una cámara muy costosa junto con su esposa Isabel. Caminaron hacia un claro. Los pastizales eran altos. Los leones no podían verlos a ellos, pero sí podían olerlos. Pero algo pasaba en la manada del este. El doctor Tedman se apresuró a colocar su equipo y empezó a filmar. Había inquietud. Había una tensa espera en la manada. Todas las leonas tenían la vista fija en unos arbustos, y los 2 leones rubios machos que cuidaban a la manada estaban sobre sus 4 patas, bramando. ¡Bu! 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 Era una señal como diciendo: esta es mi tierra, no eres bienvenido. Todos tenían puestas las miradas en esos matorrales, cuando de repente emergieron los errantes, grandes, monstruosos, asesinos. Ocurrió lo inevitable. Los 2 leones rubios se enfrentaron a los 2 leones de melena negra. Uno de los errantes, de un solo zarpazo, le voló la mandíbula a su oponente rubio. El otro le dio un mordisco en el cráneo a su oponente rubio y también lo mató. El león, con la mandíbula prácticamente en un hilo, agonizaba, y los 2 errantes se abalanzaron sobre él. Lo destriparon. Las tripas del león cubrían el césped, mientras el león daba sus últimos respiros. Luego ocurrió lo que tiene que ocurrir. Los errantes empezaron a matar a los cachorros. Los cogían con sus garras y los mordían, y luego tiraban de ellos hasta desgarrarlos en 2. Y no contento con eso, se los comían. No solo los mataban, se los comían.
Sus rostros estaban llenos de sangre y con la melena negra y el rostro ensangrentado tenía una apariencia diabólica. De repente, uno de los errantes se fijó en el doctor Tedman, le clavó la mirada y empezó a avanzar hacia él. El doctor iba a dejar que León se acerque hasta cierto punto, pero cuando el león estuvo demasiado cerca, el doctor sacó su revólver y dio un tiro al aire. ¡Bang! Las aves volaron, los monos corrieron y el león se detuvo, pero no se fue. Siguió avanzando hacia donde estaba el doctor y su esposa. El doctor Tedman dio otro disparo. ¡Bang! El león se detuvo una vez más, pero unos segundos después empezó a avanzar. Entonces el doctor Tedman jaló el martillo de su revólver y se preparó para matar al león. Pero en ese momento un sonido familiar atrajo la atención del felino. Era su compañero, que estaba copulando con las hembras. El león temerario perdió interés en el doctor Tedman y se reunió con su compañero a copular con las hembras. El doctor Tedman dio un suspiro de alivio y guardó su revólver. Subieron al jeep y regresaron a casa. Una vez en casa, entraron. Su perra Nicola les movía la cola, alegre de encontrar a sus dos amos. Pero el doctor Tedman estaba extraño. Había algo en ese león, pero no sabía qué. El león lo había desafiado. Nunca le había pasado eso. Le dijo a su esposa que preparara la cena. El doctor Tedman era un ávido cazador y el día anterior había cazado un hermoso antílope. Lo había trozado en el campo y había llevado la carne a su casa. Y su esposa hacía maravillas culinarias con la carne que él traía. Los esposos almorzaron y luego de eso tomaron una siesta. Después de la siesta, el doctor se fue a su estudio a revisar las grabaciones y escoger los fotogramas más impresionantes para convertirlos en fotografías. Tardó 2 horas ahí adentro. Cuando salió, su esposa lo esperaba con 2 tazas de café. Salieron al pórtico y se sentaron en una banca y empezaron a tomar café y a hablar de banalidades. Detrás de ellos se destacaban los 2 grandes ventanales de la casa, hechos de vidrio laminado. Nicole estaba con ellos. Ellos estaban hablando amablemente de cosas triviales, cuando de repente Nicola se puso alerta. Se paró y empezó a ladrar. Bajó los escalones del pórtico y avanzó unos 4 metros. Seguía ladrando. Isabel preguntó: ¿y qué le pasa a esta perra? ¿Habrá olfateado algo? El doctor Tedman la llamó: ¡Nicola! ¡Nicola! Pero la perra no obedecía. Avanzó 2 metros más. Y de repente, a unos 60 metros, los esposos se dieron cuenta de qué era lo que atraía la atención de su perra. El gran león que había encarado al doctor Tedman apareció entre los pastizales. El doctor Tedman lo había apodado el Temible y hacía honor a su nombre.
era el más grande de los 2 leones de melena oscura. Más allá se movían otros pastizales. Era el segundo león. El doctor Tedman inmediatamente se paró y dijo: Isabel, son los errantes, están aquí, entra a la casa enseguida. Su esposa obedeció inmediatamente. El doctor Tedman llamó a su perra: ¡Nicola! ¡Nicola! La perra volteó y se dio cuenta que su amo la estaba llamando a su lado y empezó a correr hacia la casa. Eso activó el instinto cazador del león, quien empezó a perseguir a la perra, pero la perra tenía ventaja. El león corría a 80 kilómetros por hora, 250 kilos de puro músculo corriendo a 80 kilómetros por hora, mientras que el doctor Tedman entró a la casa y dejó abierta la puerta solamente para que su perra pueda entrar. Cuando la perra entró, el doctor Tedman cerró la puerta, pero en ese momento el león embestió a la puerta. Chocó contra ella con sus 250 kilos. La puerta estaba hecha de madera de guayacán. El guayacán es una de las maderas más duras de la tierra. Sin embargo, se rajó. Tuvo una rajadura de varias pulgadas y los goznes se aflojaron. El doctor Tedman se paró frente al ventanal y pudo ver al temible y a su compañero sin nombre. Inmediatamente dijo: Isabel, tráeme mi rifle. Isabel fue corriendo al segundo piso, donde reposaba el rifle, siempre descargado. Isabel cogió el rifle y empezó a cargarlo. El temible lanzó un zarpazo al ventanal y le hizo una rajadura. El doctor Tedman no perdió el tiempo, cogió su revólver y apuntó hacia el león. Pero el león astutamente se hizo a un lado, como si supiera que ese aparato que el doctor tenía en la mano le podría hacer daño. Entonces el doctor Tedman disparó contra su compañero. La bala atravesó el cristal. No lo hizo añicos por ser vidrio laminado. La bala impactó en el estómago del otro león. Inmediatamente el león, llamado el temible, se presentó frente al doctor Tedman, gruñó, lo miró y escapó. El doctor Tedman disparó de nuevo, hizo un nuevo orificio al vidrio, pero no logró herirlo. Enseguida bajó Isabel con el rifle, pero ya era demasiado tarde. Al doctor se le cruzó por la mente tomar el rifle y perseguir a los leones y matarlos. Pero estaba asustado, demasiado asustado. Esa noche se fueron a acostar temprano. Se fueron a su habitación. Nicola dormía sobre una alfombra en el piso. Y el doctor Tedman no podía dejar de soñar. Ya eran alrededor de la 1 de la madrugada. Y el doctor Tedman seguía soñando con leones. Soñaba y soñaba con leones. Soñaba que toda la manada del este, dirigida por el temible, arremetía contra su casa, que las leonas se congregaban en el pórtico, dando zarpazos a los ventanales, rajándolos, llevándolos hasta su punto de quiebre, tratando de entrar. Rugían, bramaban, rodeaban la casa. De repente el doctor Tedman abrió los ojos y escuchó los rugidos, escuchó los bramidos, escuchó las exhalaciones y se dio cuenta que no estaba soñando. La manada del este estaba atacando su casa, dirigidos por el temible. Enseguida se levantó y despertó a su esposa. Isabel, Isabel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, querido? Es la manada del este, están aquí, quieren entrar.
Isabel inmediatamente se sobresaltó. ¿Y ahora qué hacemos? El doctor Tedman le dijo, tienes que ayudarme. Tú toma el revólver, yo tomaré el rifle. Si matamos a uno, si matamos al temible, la manada se irá. Tenemos que bajar y enfrentarlos. Apenas el doctor abrió la puerta de la habitación, Nicola salió disparada hacia el primer piso, ladrando, como si con sus ladridos pudiera espantar a una manada de leones. El doctor Tedman y su esposa Isabel empezaron a bajar y pasaron junto al ventanal, y ahí pudieron ver a toda la manada, y frente a ellos el temible, el gran león. En ese momento ocurrió lo inesperado. El temible arremetió contra el ventanal y lo rompió como una bala a una lata. Abrió un agujero en el ventanal y con sus patas delanteras cogió la cadera de Isabel y le empezó a arrastrar hacia afuera. El doctor Tedman soltó el rifle y cogió las manos de su esposa. El temible jalaba hacia afuera y el doctor Tedman jalaba hacia adentro. Había un forcejeo, y en ese forcejeo las piernas de Isabel estaban afuera y las leonas empezaron a comérselas. Isabel gritaba, más de horror que de dolor. El doctor Tedman jalaba con todas sus fuerzas, pero el temible estaba resuelto a llevarse a su esposa. El doctor Tedman pudo ver a través del vidrio que su esposa ya no tenía extremidades inferiores. Le habían sacado hasta los huesos. Lo único que él estaba jalando era un torso vivo. Su esposa no podría sobrevivir. Así que con el dolor de su corazón la soltó. Y el temible la arrastró hacia afuera, donde las leonas se le abalanzaron encima y empezaron a comérsela. Viva, aún respirando. El temible empezó a entrar a la casa por el orificio que había hecho en el ventanal. El doctor Tedman huyó hacia arriba, escaleras arriba. Nicola, la perra pastora alemana, valientemente trató de enfrentarse al temible, pero el temible la mató de un mordisco en el cuello. El doctor Tedman entró a su habitación y la cerró la puerta. Su pistola de tobillo estaba sobre la mesa de noche. La tomó, pero no estaba rastrillada. De repente la puerta de la habitación se vino abajo y el temible apareció en el umbral, cubierto de sangre, una vez más, la sangre de Isabel. El doctor Tedman, sin temor por su propia seguridad, saltó por la ventana. Cayó 5 metros hacia el césped. Afortunadamente para él no se rompió ningún hueso. Lo que hizo fue empezar a correr, cojeando. Corría, cojeando hacia el tanque de propano. Dio la vuelta y vio que la cabeza del temible, enorme, ocupaba todo el marco de la ventana. El león estaba observando al hombre que acababa de saltar. El doctor Tedman llegó al tanque de propano y disparó contra él, pero la bala rebotó. El hombre maldijo su suerte y volvió a disparar en el mismo punto. Disparaba y disparaba y disparaba, y cada vez que disparaba pronunciaba el nombre de Isabel. Fue en el 7º disparo cuando ocurrió lo que el doctor Tedman quería. El tanque de propano explotó como una bomba. Se llevó la mitad de la casa. Toda la casa empezó a arder en llamas, el pasto circundante también. Muchas leonas salieron disparadas al aire, envueltas en llamas. El propio temible
quedó gravemente herido y empezó a tratar de huir con su melena negra incendiándose. Había una tribu cercana que escuchó la explosión y vio el fuego. Era la tribu de Omari. Cogieron sus lanzas y uno que otro fusil de cerrojo y fueron hacia donde estaban las llamas. Encontraron varias leonas quemadas, tiradas en el suelo. Pudieron divisar al temible, que todavía estaba vivo. Estaba agonizando. Los aborígenes lo ensartaron con sus lanzas y el temible bramó por última vez y luego murió. Del doctor Tedman no quedó ni rastro. Omari, mirando la casa en llamas, la mitad de la casa en llamas, solamente dijo: te lo advertí, doctor Tedman, te lo advertí. La noche de las fieras, por Dennis Arbas Walter.